Ahí estamos grabando, ya. Bueno, le doy la bienvenida entonces a Víctor Márquez, a Víctor Mella, a Pablo Rubio, a todos los que estamos hoy día en esta clase de filosofía de la historia. Quería avisarles algo. Bueno, también eh, quizás eh, también como una solicitud de permiso, porque abrí ¿cómo se llama? Un canal de YouTube donde estoy subiendo algunas clases, digamos como apoyo a varios de los cursos que hago y todo. Entonces, eh, eventualmente no está, pero sí puede haber algunas clases en las cuales desee subirlas. Entonces, cuando quiera hacer eso, les voy a advertir para que ustedes sepan, para ir subiendo ese material. Profe, ¿Mm? eh, pero eso, los videos de YouTube quedan para la posteridad, así que como que por lo menos a los personas me da vergüencita. Por eso les voy a avisar cuando lo hagan. Como digo, este no, pero cuando sí tenga como planes de hacer eso, ahí pueden apagar la cámara y no intervenir si es que les da vergüenza. Por eso tiene que ser con solicitud digamos, de autorización. Ya, entonces ya ahí llegó más gente, llegó la Cata, saludo a la Cata. De ahí al final de la clase les voy a dar el link para que se suscriban. ¿Ya? La verdad es que están los videos, nomás no se puede hacer comentarios ni nada porque ustedes saben, hay mucho troll y muchas cosas por ahí dando vueltas, así que solamente es como material de apoyo, pero hay cosas que les pueden servir quizás de otros cursos también que hicimos y que no, digamos, no, quizás hay cosas que quieren repasar y todo, ahí hay material que he ido acumulando y que me parece de cierta calidad. Ya, bueno, estamos reunidos. Seguimos en esta parte como de preliminares, por así decirlo, antes de entrar a analizar lo más específico de la filosofía de la historia en su sentido clásico, ¿ya? Que no es tan clásico porque recordamos que la filosofía de la historia es una cosa que aparece en el siglo XVIII y se desarrolla a partir de autores como Kant y Hegel, eso ya lo hemos dicho bastante. Em, pero que también señalamos, ahí está, que, que eso es distinto de que la historia, de una u otra manera, siempre ha sido objeto de reflexión por parte de las filósofas y los filósofos, ¿ya? Y en ese sentido, estas preliminares están orientadas a revisar algunos conceptos y ver cómo han sido tratadas por algunos filósofos y filósofas, ¿ya? El primero que estábamos viendo es Riquet. Ya él partía haciendo esta división bastante general entre la historia de los historiadores y la historia como conjunto de acontecimientos pasados. Entonces, primero revisó algunas cosas respecto a algunas problemáticas relativas a la actividad de los historiadores, que son problemas respecto a el objeto de conocimiento, el método histórico, etcétera. Sobre esas cosas vamos a ir volviendo, pero no en lo específico que vamos a tratar, que serían temáticas, por así decirlo, de una epistemología de la historia, ¿ya? Em, Sino que vamos a ver un poco en el fondo la reflexión que hace sobre la historia en sentido general y, eh, y ahí aparece lo que quiero que hoy día tratemos, que es, digamos, un amplio campo de problemática, que es la relación entre la historia y el concepto de tiempo, ¿ya? Eh, Respecto a eso, Riquet parte de la idea de que él quiere elaborar un sentido del tiempo histórico, ¿ya? Él quiere separar la idea de tiempo histórico de otras formas de concebir el tiempo, en particular del tiempo, por así decirlo, físico, también lo llama cósmico o natural, es decir, la noción del tiempo que surge de la observación de la naturaleza o de considerarnos nosotros como seres de la naturaleza,
y por otra parte también la experiencia del tiempo interior. ¿Ya? Estas ideas están entrelazadas con una teoría que ya está en San Agustín, eh, que es una fenomenología del sentido interno del tiempo. Así lo vamos a llamar, una fenomenología del sentido interno del tiempo, ¿ya? En la que San Agustín habla de un triple presente. ¿Ya? Hay tres presentes. ¿Ya? Hay un presente del pasado, ¿ya? Es decir, hay una forma en que el pasado está presente en el presente, ¿ya? Y que él le da el nombre de memoria. Ahí aparece un tema importante que después vamos a recuperar, la idea de memoria. Hay un presente del presente que él relaciona con la idea de atención, ¿ya? Es decir, con esto de estar, lo voy a poner con términos un poco heterodoxos, pero esta cosa como estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Imbuidos en lo presente, por así decirlo, y el presente del futuro, que sería la expectativa o la espera. ¿Ya? También aparece en algunos textos como la actitud de expectativa o espera. ¿No? Lo interesante aquí, y como primera cosa, digamos, es que San Agustín coloca la reflexión eh, el, sobre cómo se estructura el tiempo, digamos, desde el presente, ¿no? Si se fijan, como que hay una manera de estar el pasado en el presente, hay una manera de estar presente el presente y una manera de estar presente el futuro en el presente, ¿no? Pero el presente es como lo central, ¿no? Esto nos sirve para distinguir una manera, digamos, de cómo este tema ha sido abordado por los historiadores, porque los historiadores de alguna manera, digamos, pensando así, los historiadores como en el fondo se suele pensar la actividad historiográfica, han pensado que la actividad historiográfica tiene que ver exclusivamente con el pasado, ¿no? Es decir, con esa región que llamamos del pasado, y el pasado ha sido considerado como hechos que de alguna manera ya están irrevocablemente pasados. Esto quiere decir, en el fondo, hechos que ya no van a modificarse, que están de alguna manera consagrados a una región del ser que no se puede modificar ni por nuestra conciencia ni nuestra voluntad. Eso es como un poco lo que la gente dice pasado, pasado, o sea, pasado que ya no tiene vuelta, ¿no? Y bueno, esto tiene un montón de cuestiones complejas, ¿no? Porque de alguna manera a veces se hace la distinción, y vamos a también ver un poco eso, respecto a un cierto pasado vivo, es decir, un pasado que está permanentemente influyendo sobre el presente, o influye de alguna manera sobre el presente, de un pasado inerte, muerto, que sería este pasado que ya de alguna manera ha sido objetivado en esta idea de hechos históricos, ¿ya? Entonces, solamente digo porque aquí estamos problematizando, estamos viendo un montón de problemas que surgen en este tipo de reflexión, ¿ya? Otra cosa que dice Agustín es que justamente, como esta es una fenomenología de la experiencia del tiempo interno, esta distensión, esta por ejemplo, esta como doble dirección que tiene el alma, lo vamos a poner porque así habla Agustín, ¿no? De nuestra alma como que se extiende hacia el pasado y se extiende hacia el futuro y genera este efecto como de chicle, ¿no? Como de distensión. Algunos filósofos, como Bergson, hablan de duración, como esta idea de lo que dura y lo que se mantiene como una especie de continuidad entre, digamos, eso que está tras mío, por así decirlo, el pasado, y eso que está delante mío, que sería el futuro, y que se atestigua como una sola, digamos, un fenómeno que se estira, por ejemplo. De hecho, Riquet habla del estiramiento, ¿ya? La palabra que ocupa Agustín es distensión del alma. Pero esto también para Agustín es una tragedia, porque en el fondo, respecto al otro modo de espiritual de conocerse, que sería la forma en que Dios se conoce a sí mismo, eh, el ser humano está, por así decirlo, desgarrado, ¿no? O sea, nunca puede conocer el pasado tal cual como fue, ¿ya? Porque ya es pasado, ¿no? Si no estaría de alguna manera, digamos, como
pensémoslo como que pudiéramos volver exactamente al pasado y ver las cosas tal cual como ocurrieron, pero sabemos que eso la manera que está el pasado en el presente es una manera que está inevitablemente teñida de subjetividad, ¿ya? Y es fragmentario, es decir, el pasado no está en toda su riqueza presente en nosotros, sino que de alguna manera lo que nosotros nos quedan son huellas, y esas huellas la ciencia histórica las reconstruye. Tampoco podemos estar en el futuro, que es más evidente, ¿no? No podemos, o sea, tenemos expectativas respecto al futuro, pero si estuviéramos en la posición de Dios, probablemente podríamos trasladarnos hacia el futuro y ver lo que va a pasar en el futuro y así sucesivamente. O sea, Dios ve todos los tiempos al mismo tiempo, ¿no? Y el presente también, entonces Dios tendría como un cierto sentido de unidad el tiempo que no está en el ser humano, ¿no? No está en el ser humano, sino que tenemos como este conocimiento imperfecto tanto del pasado como del futuro, e incluso también uno podría decir del presente, ¿no? Hugo Márquez, cuéntame. Profe, ¿todos estos pensadores tienen alguna relación o linealidad con Aristóteles como su tiempo lineal? Por ejemplo, su definición de tiempo es como el número de movimientos entre el antes y el después. Sigue habiendo como una sucesión de eventos que no se pueden retroceder, ¿cierto? Y que solamente se pueden experimentar como de forma fragmentaria. Y también se le pueden acoplar a este pensamiento un poquito más moderno al de Newton como el tiempo relativo y el tiempo absoluto, como que vivimos un tiempo en específico, pero dentro de un tiempo que es mayor y absoluto. Yo creo que son distintas formas de abordarla. La concepción del tiempo de Aristóteles fundamentalmente es una concepción del tiempo que está relacionada con los movimientos de la naturaleza, ¿ya? Agustín, por así decirlo, y por eso es importante en este sentido, toma el concepto de tiempo, pero lo relaciona con esta experiencia interna del tiempo. Por eso aparecen estos fenómenos que uno podría llamar psicológicos, que no necesariamente, por ejemplo, lo necesitamos en la física, como el fenómeno de la memoria, el fenómeno de la atención y el fenómeno de la expectativa, ¿ya? Porque cuando uno considera, por ejemplo, simplemente como una sucesión de eventos, que una cosa, que el momento A ocurrió primero, después el momento B, después el momento C, digamos, eso uno podría decir son independientes del observador, si uno lo quiere llamar así, ¿ya? Todas esas nociones, a ver, lo que voy a hacer es presentarle un poco lo que dice Agustín, ver cómo aparece la noción de tiempo histórico, pero después lo que vamos a ver un poco de Heidegger, ¿no? Porque Heidegger justamente dice que esta noción de sucesión de eventos, el tiempo como sucesión de eventos que se pueden fechar, ¿ya? O sea, en física lo que se hace también es eso, digamos, decir, en tal momento algo se movió de tal punto hasta tal punto, etcétera, ¿ya? Esa idea de databilidad es lo que se llama, es lo que ellos, lo que Heidegger llama la concepción vulgar del tiempo, ¿ya? Pero esa concepción vulgar del tiempo supone antes un fundamento en el ser que somos, ¿ya? Es decir, supone una base ontológica. Y esa base ontológica está más cerca en Heidegger de la manera en que lo aborda Agustín, es decir, conectando cómo el tiempo tiene que ver en el fondo con el ser que somos, que con descripciones puramente, digamos, físicas, matemáticas del tiempo, ¿no? No sé si eso te orienta un poco, Víctor. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pensaba Agustín, por ejemplo, de esta idea del tiempo de la naturaleza? Que él pensaba que era una proyección del tiempo interno, es decir, lo primero está en la manera en la cual, por así decirlo, en el alma percibimos el tiempo y luego eso se proyecta en la naturaleza, ¿ya? Aristóteles estaba del otro lado y pensaba en realidad de que el tiempo fundamentalmente dependía del cambio y el cambio era un aspecto del movimiento, ¿ya? O sea, hay tiempo en la medida que hay cambio en la naturaleza, ¿ya? Es un fenómeno que está puesto fuera de nosotros, en cambio Agustín, por así decirlo, lo coloca dentro de nosotros. El tiempo como, por así decirlo, una especie de categoría del sujeto que somos, ¿no?
un poco a lo Kant, ¿no? El tiempo está en nosotros, no es una cuestión que está fuera de nosotros, ¿ya? Ahora lo que le interesa a Riquet, y esto es lo interesante, es que el tiempo histórico, ¿ya? El tiempo histórico viene a ser una especie de puente entre esta experiencia del tiempo interno y el tiempo, por así decirlo, externo, ¿ya? El tiempo, por así decirlo, del mundo, llamémoslo así, ¿ya? Entonces el tiempo histórico viene a juntar lo que uno podría decir el elemento subjetivo del tiempo y el elemento objetivo del tiempo, ¿ya? Por eso es tan importante la noción de historia para Paul Ricoeur, ¿ya? Que él, en una obra que, digamos, es un poco compleja, pero recomiendo si les interesa el tema leer, que es una obra bastante grande, digamos, que se llama Memoria, Historia y Olvido, ¿ya? Ahí está como la revisión más o menos completa de Riquet y sus posiciones respecto a estas temáticas. Y ahí hay un capítulo dedicado a la relación de tiempo-historia, donde Heidegger ocupa un lugar bien importante, con obviamente unas críticas que le hace Riquet, que también la vamos a ver porque alumbran aspectos interesantes de esta relación. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame, Cata, cuénteme. que para San Agustín hay un tiempo así como en la naturaleza, así como el ciclo de las plantas o cosas así, o ignora eso. La verdad es que digamos, yo diría que hay dos tiempos en Agustín que son importantes: el tiempo de Dios, que es el tiempo de todas las cosas, ¿ya? Y donde en el fondo está contemplado, por así decirlo, como ya ocurrido, pasado, presente y futuro, ¿ya? Y donde están incluidas todas las regiones del ser, las regiones naturales, ¿no? Porque en el fondo la concepción cristiana tiene eso, o sea, todo fue creado, ¿no? Ya no hay una naturaleza eterna, sino que en un momento Dios crea la naturaleza, ¿no? Y luego crea, no sé, al hombre, etcétera, y va a tener un final. Por lo tanto, por así decirlo, esta concepción que ordena en una línea el tiempo viene del judeocristianismo. Y la experiencia interna del tiempo, ¿no? Cuando, por así decirlo, los seres humanos, digamos, para decirlo así, para que el pasado sea pasado, el presente sea presente y el futuro sea futuro, siempre tiene que estar por encima del tiempo de la experiencia del tiempo, el tiempo de Dios, ¿no? Ese es como el marco, llamémoslo, la condición de posibilidad de que uno experimente eso, ¿ya? Ahora, lo que le interesa, como buen cristiano, a San Agustín es la forma en que se relaciona nuestra alma digamos, con la realidad eterna que sería Dios, y que además es el principio ordenador de todas las cosas, ¿no? Em, esto es importante porque en el fondo pensemos que Agustín le va a dar más importancia por su ascendiente neoplatónico a las realidades espirituales e ideales respecto de las realidades naturales y materiales. Por eso digamos, la teología, si lo queremos decir, de Agustín es distinta a la de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino le presta mucha más atención un poco a la forma aristotélica de cómo en la naturaleza hay cierta ordenación de cosas, etcétera, y cómo nos relacionamos con eso, que también para Tomás de Aquino es, digamos, una fuente de verdad. Para Agustín la verdad es siempre una verdad interior. A partir de esa verdad interior se descubren el resto de las otras, digamos, realidades, y la verdad interior fundamentalmente proviene de la fe más importante que, la, que las razones o los argumentos, ¿no? Hay dos Profe, una pregunta. actitudes, fundamentalmente distintas de acercarse al fenómeno de la verdad en Agustín y en Tomás, por así decirlo, el carácter más platónico, por así decirlo, de Agustín, y el carácter más aristotélico, si se quiere, de Tomás de Aquino. Víctor, cuéntame. No sé si se va a entender mi pregunta, pero entonces, bueno, para entender muy bien a lo que va, hay un yo referencial en la cual se estructura el tiempo como un centro, o más bien es periférico hacia el centro de la concepción del tiempo o entendimiento de cambio.
O sea, en Agustín el tiempo se estructura internamente. internamente, o sea, desde el yo hacia afuera. No sé si, Pero eso, no sé si es del yo, porque hay que tener cuidado con la noción de yo porque se contrariaría con Dios en ese sentido, ¿cierto? porque es moderna. Ah, ¿Ya? ya, el yo es moderno, ya. Esto es una concepción del alma, y el alma no necesariamente tiene las cualidades con que nosotros hoy día entendemos un yo como dotado de una identidad personal, etc. ¿No? Hay un texto muy bueno si les interesa profundizar más, por supuesto, en estas cosas, en esta concepción como cambios de la manera en la cual nos describimos, con un poco de antropología filosófica, si usted quiere, un texto de Charles Taylor, que es un filósofo canadiense, que se llama Las fuentes del yo. Por ahí lo pueden encontrar en PDF, si no, se los puedo subir, digamos. Es un texto, obviamente, de estos monumentos, mamotretos grandes, ¿no? Pero ahí él justamente analiza, en las primeras páginas, o sea, los primeros capítulos, analiza cómo la concepción del alma que tienen los griegos y luego los cristianos es fundamentalmente distinta de la concepción moderna, ¿ya? Ahora, la concepción del alma de los cristianos ya tiene una cuestión que anuncia la concepción moderna del yo, que es la idea de que el alma es personal. En cambio, la psique, para los griegos, era una especie de, digamos, de realidad impersonal, ¿ya? El hecho de que los seres humanos tuviéramos alma, tuviéramos psique, no era una cuestión, digamos, de que Sócrates tenía un alma particular que lo hacía ser Sócrates, ¿ya? Sino que, digamos, la psique, acuérdense, era como esta fuerza interna que animaba a los seres vivientes, ¿ya? En cambio, el alma en la concepción cristiana ya tiene esa idea de que Dios te crea como una persona eh, absolutamente distinta de otra, singularísima, o sea, que no se va a repetir, ¿ya? Ahora, esa concepción del alma como personal no tiene las notas biográficas que podría tener el yo moderno, ¿ya? Es un alma singular y todo, pero todavía no la pensamos como en la idea de un yo que tiene una narración, una historia propia, etc. Bueno, ahí también está metido un poco el concepto de historia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la idea de por qué Agustín piensa que la experiencia del tiempo es primero, o sea, la experiencia interna del tiempo es primera respecto a, por ejemplo, los tiempos de la naturaleza. Primero porque sostiene que para que haya una sucesión de instantes, ¿no? Pensando que, digamos, hay cambio, hay movimiento, hay cambio, y por lo tanto hay un momento A, un momento B, un momento C. Lo que dice Agustín es que para que haya eso tiene que haber un alma que cuente el tiempo, ¿ya? Y eso vamos a ver que es una concepción que después va a tomar Heidegger, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, para que exista ese tiempo que contamos, primero dice Heidegger, tenemos que contar con el tiempo, es decir, que en nuestro quehacer, en nuestro ajetreo, siempre está el tiempo como un trasfondo en el cual nosotros tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo, se nos agota el tiempo, nos damos un tiempo, es decir, contamos con el tiempo antes del tiempo contado, ¿ya? El tiempo contado es esto lo que llamamos el concepto vulgar de tiempo, ¿ya? Es el tiempo como mera sucesión de hechos. Pero para que eso ocurra, decía Agustín, tenía que haber un alma que contara ese tiempo. Entonces, bueno, el concepto de tiempo histórico para Riquet justamente una especie de articulación o puente entre el tiempo del alma o la experiencia interna del tiempo y el tiempo del mundo, ¿ya? Para que eso ocurra, dice Riquet, tienen que haber una serie de dispositivos e instrumentos que nos permitan relacionar la experiencia interna del tiempo con la experiencia externa del tiempo, ¿ya? Y uno de esos dispositivos es, por ejemplo, el calendario, ¿ya? O sea que, fíjense lo que detiene Riquet, ¿no? Una cuestión histórica tiene que ver con la existencia del calendario, ¿ya?
Porque el calendario, si uno analiza un calendario, primero está relacionado con los ciclos de la naturaleza. No sé si todavía ustedes van al almacén de su esquina y les regalan el calendario del año, ¿ya? Siempre viene con un paisaje así de campo, qué sé yo, y viene con abajo con una hojita, ¿ya? Y algunos de esos, si se acuerdan, traían los ciclos lunares, ¿no? Avisaba cuando había luna llena, etcétera, ¿no? De alguna manera, el calendario está conectado con la naturaleza, ¿no? Con la sucesión de las estaciones, ¿no? Es decir, uno ve el calendario y, por así decirlo, ya tiene una concepción de más o menos lo que va a ocurrir en términos de sucesión del día y la noche, la posición de los astros, etcétera, ¿no? Entonces ahí ve, Ricard dice, ahí ve cómo en el fondo, en el calendario ya hay una manera en la cual se está gestando una concepción de la historia, ¿ya? También abre el calendario eh, el, la extensión hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Uno podría pensar un calendario, ¿no? Y bueno, algunas páginas, por ejemplo, cuando uno tiene que poner fecha, medio año, te abre, ¿no? Y te abren todos los años, ¿no? Y uno dentro de cada año puede meterse a los meses de ese año y a los días de ese año y puede ser como infinito, ¿no? O sea, podría estar, retroceder hasta el 2000 antes de Cristo y ver, no sé, el día en que Sócrates se murió, no sé, ¿no? Entonces estaría, la perspectiva del calendario abre como esta datación de todos los tiempos y uno también puede proyectar, o sea, como uno se proyecta, estamos en el 2021, pues estamos en el 2022, estamos en el 2023, incluso puede, y uno hace este ejercicio medio loco de decir, bueno, a ver el 2022, ¿qué día va a caer mi cumpleaños? ¿No? Entonces, dice, va a caer, no sé, viernes, bacán, no sé, porque, eh, pero pero el calendario como que hace esa extensión que hablábamos de que ocurre del alma, pero le da como ubicación, lo pone, por así decirlo, en una especie de, mm, de plano en el que podemos ubicar las fechas, ¿no? El calendario es una red de datos, un repertorio de denominaciones, día, mes, año, que indica una dirección hacia atrás y hacia adelante, ¿no? O sea, ya ahí, en el artefacto del calendario está esta concepción de la sucesión, ¿ya? Y además, el calendario tiene el fenómeno de la datación, que es muy importante para que haya historia. El relacionar un acontecimiento con una fecha, ¿ya? Por ejemplo, 11 de septiembre de 1973, golpe de Estado, ¿no? Hay un acontecimiento y una fecha, ¿ya? Eh, y esto ya da otra característica del tiempo histórico, que el tiempo histórico es público, ¿ya? Es decir, eh, esta, esta datación apela tanto a mi memoria individual como a la memoria colectiva, ¿ya? Es decir, al señalar una fecha, eh, hay un punto de referencia que no es válido solo para mí, sino para, digamos, toda una sociedad, una colectividad, y por lo tanto empezamos a hablar de memoria colectiva. Este fenómeno tiene que ver, por ejemplo, con esta cosa que por lo menos yo vi que empezó a ocurrir desde el 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas, que se empezaba a poner esta sigla, el 11S, ¿no? Ahora el 11S era el 11 de septiembre de los gringos, ¿no? Pero fíjense, después 18O, ¿no? Empieza como, digamos, a ver esta especie de desciframiento, ¿no? En corto, pero que nombra un acontecimiento y ese acontecimiento a su vez, por así decirlo, llama o convoca a una sociedad, desde distintos puntos de vista, por supuesto, pero digamos, señala un punto de algo que ya no es una experiencia privada, sino que una experiencia social, colectiva, incluso política, si ustedes quieren, ¿ya? Y fíjense que esa datación, ese evento, que puede ser ubicado en cualquier punto, de hecho los calendarios suponen el año cero, que sería el año de la muerte de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo,
se ordenaría la historia occidental de esa manera, y en eso, digamos, podríamos ordenar toda la sucesión de eventos, pero, digamos, eventualmente el calendario permite que cualquier fecha se pueda hacer ese efecto. Y en relación, por ejemplo, al 18 de octubre, yo pueda ver el intervalo y todos los eventos que ocurrieron entre el 18 de octubre, por ejemplo, y el 11 de septiembre de 1973. Y ahí viene, por ejemplo, la importancia de la historia, porque la historia lo que hace es reconstruir la conexión de todos los hechos que hay entre un punto y el otro, ¿no? Entre, por ejemplo, el 18 de octubre y 1973, suponiendo que el historiador escribe la historia desde, no sé, el 19 de octubre, entonces él va a decir cómo nuestro presente, que es el 18 de octubre, está conectado con cosas que han ocurrido antes, ¿no? Esa conexión es parte digamos, del misterio de cómo se hace la historia, porque supone, digamos, que la tarea del historiador no es solamente eruditamente saber la sucesión de hechos, sino que establecer la conexión interna que hay dentro de esos hechos, ¿ya? Por eso hay un filósofo muy importante y del cual vamos a hablar, que reflexiona mucho sobre, digamos, la epistemología de la historia, que es Wilhelm Dilthey, ¿ya? Lo voy a escribir ahí en el chat. Wilhelm Dilthey, ¿ya? Y justamente Dilthey, que pertenece, uno lo puede ubicar hoy día dentro de los antecedentes de la hermenéutica, ¿ya? Wilhelm Dilthey justamente plantea esta idea de cómo lo que hace el historiador es conectarse con un mundo que ya pasó, un mundo histórico, a partir de, digamos, del hecho de la vida, ¿no? Entonces el concepto que coloca Dilthey es el concepto de la vida, y la vida es histórica. Y cuando yo me conecto, por así decirlo, con el mundo histórico de los romanos, hago conexiones porque en el fondo ninguno de los hechos que ocurrieron en Roma están desconectados de todo lo demás, ¿no? Es decir, en el fondo hay una posibilidad de sintonizar lo que significa para mí la experiencia de vida con la experiencia de un romano, ¿ya? Por eso es que el historiador puede reconstruir, porque, por así decirlo, simpatiza con algo que ya pasó, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión simplemente, por así decirlo, de una historia meramente positiva donde acumulo hechos, sino que tengo que hacer una tarea reconstructiva. Esto es importante porque justamente las reflexiones sobre la historicidad, que es el concepto que vamos a abordar con Heidegger, tienen que ver con este problema de cuál es el fundamento del conocimiento histórico, ¿ya? Y Heidegger dice: el fundamento del conocimiento histórico es la historicidad del ser humano, el hecho de que somos seres históricos. Y si somos seres históricos, dice Heidegger, es porque somos seres temporales, ¿ya? O sea, hay historia porque hay temporalidad, y la temporalidad funda la historicidad, ¿ya? Así como adelantando un poco lo que viene, pero para que vayamos haciendo conexiones. Otra cosa que dice Riquet que es importante, otro concepto que es importante, así como, por así decirlo, el dispositivo del calendario nos permite ver cómo el tiempo histórico es una conexión entre lo externo y lo interno. La idea de generación, así como la generación de los 90, la generación de los 2000, o piensen ustedes esta como deformación del concepto elegante entre los boomers y los no sé qué, la idea de generación es justamente también uno de estos conceptos puente entre la experiencia interna y la experiencia externa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de generación, dice Riquet, está enraizada en un fenómeno natural y biológico, que es que siempre nacen seres humanos, crecen y se mueren. Por lo tanto, hay una sucesión de generaciones, ¿ya? Hay, por así decirlo, un reemplazo incesante
de los muertos por los vivos. Se mueren seres humanos y nacen otros seres humanos. Y por lo tanto también hay una relación entre los distintos momentos de llegada al mundo, y también hay una relación entre las distintas generaciones, ¿no? Hay una generación que está antes, que de alguna manera, por ejemplo, y ahí viene, aparece el problema de la educación. Las generaciones que están primero son las que de alguna manera traspasan la cultura, transmiten la cultura a las generaciones eh, que van llegando, ¿ya? A su vez, las generaciones que van llegando de alguna manera se ponen en conflicto con las generaciones pasadas, ¿no? Generan innovaciones, generan rupturas, ¿no? Y muchas veces en una misma época, tú tienes una confrontación entre maneras de vivir el mundo de generaciones que no son comparables, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, mi generación ya tiene una experiencia del mundo distinta, yo que estoy entre 30 y 40, por ejemplo, a la generación que hoy día tiene 20 y 30. Y la experiencia de la generación que tiene 50, 60 es cualitativamente distinta a la mía, ¿no? Y esos distintas formas de experimentar el tiempo histórico conviven en un mismo tiempo, ¿no? Y es raro, ¿no? Conviven en un mismo tiempo, pero conviven desde lugares distintos porque son generaciones distintas, ¿no? Entonces ahí se fijan, la concepción de la generación genera el efecto que señala Riquet. Está conectado con un fenómeno externo, que es esta idea biológica, digamos, que una generación viene detrás de otra, con la memoria de las generaciones, que es una memoria, por así decirlo, que puede ser grupal o suerte colectiva, pero en ningún caso vale para todos los que están viviendo una misma época, porque dentro de una misma época vas a tener distintas generaciones. Entonces tiene que ver con la experiencia interna, ¿no? También la idea de generación tiene que ver con otra exterioridad, que es con la cultura, ¿ya? Es decir, cada generación recibe un cierto tipo de influencias de otras generaciones, ¿ya? Vive más o menos las mismas experiencias y comparte más o menos las mismas esperanzas. Por eso, por ejemplo, la gente que tuvo 20, 30 años y que vivió la dictadura militar, tienen de alguna manera una suerte de horizonte común de referencias, que hoy día una persona que nació en los 90 o en los 2000 no tiene. Y que de alguna manera para esa persona que hoy día tiene 2000, a pesar de que está en la misma historia de Chile, por si ustedes quieren decirlo así, en el mismo tiempo histórico global, la persona que nació en los 2000, eso que vivieron la generación de los 80 le parece como pasado, ¿no? Como algo que ya no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, digamos, aquí hay un fenómeno que conecta lo externo con lo interno, ¿ya? Y por eso, entonces, calendario sería uno de los primeros dispositivos para pensar la idea de tiempo histórico. El otro que ocupa Riquet es la idea de generación, ¿ya? Que también, digamos, es importante, y también, fíjense, genera este efecto de hablar la generación del 80, la generación del 90, la generación de los 2000, etcétera, ¿no? Como que también nos va dando posiciones a los distintos grupos humanos. La idea de generaciones le parece clave a Riquet, y probablemente nos vamos a topar con este concepto nuevamente para respecto a la cuestión de la memoria colectiva, ¿ya? Es decir, cómo se configura la memoria colectiva tiene que ver con la posición de las distintas generaciones respecto a un pasado común, ¿ya? Es decir, hay distintas memorias, ¿ya? Que se construyen desde distintas posiciones, y esas posiciones son las generaciones, ¿ya? Así como también tiene que ver con las posiciones de clase, como alguna vez dijo Kate y todo, pero las generaciones es como, por así decirlo, una clave de cómo se construye la memoria colectiva. Lo que sería decir, el pasado es experimentado de forma distinta dependiendo de la generación en la cual yo estoy inscrito, ¿ya?
Bien, otro concepto que ocupa Riquet para hablar del tiempo histórico es el concepto de huella. Piensen siempre que estos tres conceptos tienen que ver con esta unión entre el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo histórico es un eslabón entre esas dos categorías. ¿Qué es lo que se refiere por huella? Dice, para que haya actividad histórica tiene que haber huella, es decir, huella del pasado en documentos, en archivos, en testimonios, en vestigios, ¿ya? Es decir, la materialidad con la que trabaja el historiador, ¿ya? Asumiendo que el pasado ya no está, son vestigios de ese pasado. Ese vestigio de ese pasado quedan en el testimonio, en los testimonios, en documentos, en archivos, ¿ya? Por ejemplo, Foucault le daba mucha importancia al trabajo del historiador, el trabajo con los archivos, ¿ya? Eh, con la documentación de la historia, la forma en que se va documentando la historia jurídica, la historia, digamos, de las políticas sanitarias, ¿no? ¿Cómo se va? Hay otra historia que se basa más bien en el testimonio, y hay distintas maneras como de acercarse al pasado, ¿ya? ¿Y por qué es importante la huella? Dice Riquet, porque de alguna manera es a través de la huella o el vestigio que la historia se asegura de la veracidad de lo que se está narrando, ¿ya? Por lo tanto, el historiador hace una confrontación crítica con, con las huellas, con los testimonios, con los documentos, con los archivos, ¿ya? Bueno, esto, por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar en en un libro sobre cómo en la dictadura se persiguió a los dirigentes sindicales, y lo que buscaba demostrar el libro era la importancia que había o que hubo en ese entonces en denunciar estas persecuciones frente a organismos internacionales como la OIT. Como por ejemplo se salvaron muchos dirigentes sindicales, no sé, Arturo Martínez, qué sé yo, porque alguien en algún momento puso una denuncia en la OIT y la OIT le hizo responder al gobierno de Chile dónde estaban estas personas. Y el gobierno de Chile, como tuvo que responder, no los podían hacer desaparecer impunemente, o si lo hacían desaparecer impunemente tenían que dar cuenta dónde estaban, ¿no? Es una forma que se habla como la defensa jurídica. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque, por ejemplo, en ese caso, para probar la tesis, tuve que ir a revisar los originales que estaban en documentos del gobierno, que salían del Ministerio del Interior y que respondían a la OIT, etcétera, y tenía que ver a su vez ciertos archivos sindicales donde se ponía, digamos, la denuncia respecto a que una persona había desaparecido, etcétera, ¿no? Eh, la confrontación con eso permite, por así decirlo, el historiador tiene la confianza de que la confrontación con esas huellas, con esos documentos, con esos testimonios, es lo que permite mostrar la veracidad de lo que ocurrió, ¿ya? Y que la historia no es simplemente una narración a la pinta de cada cual de lo que pasó, sino que la huella, esa materialidad es la que de alguna manera le da una especie de peso epistemológico a la historia, ¿ya? La huella, dice Riquet, entonces permite relacionar el pasado, que ya no es, con el presente existente vivido. Eh, La huella tiene un doble aspecto que sería un aspecto material, es decir, la huella, o sea, un documento, una carta, un testimonio, una grabación, cualquiera de una de estas materialidades de la historia, si uno quiere decir, puede afectarse por la conservación o la destrucción, ¿ya? De ahí la importancia, por ejemplo, de la tarea de la conservación de las huellas históricas, la tarea de los museos, ¿no? Y también de cómo en el fondo se trata esa huella histórica, ¿no? Eh, la,
pero también tiene un aspecto inmaterial, ¿no? Tiene un aspecto material que está afectado por fenómenos físicos que significa que se pueda borrar o destruir una huella, ¿ya? Pero también tiene un aspecto inmaterial que vamos a llamar simbólico, es decir, la huella es, por así decirlo, un signo, ¿ya? Que tiene que ser interpretado, ya que tiene que descifrarse, ¿ya? Es decir, la huella tiene un sentido respecto a cómo ese vestigio, esa huella se conecta con todo lo que ocurrió en un pasado, ¿ya? Pero es, por así decirlo, una especie de jeroglifo que el historiador tiene que desentrañar, ¿ya? Cómo se conecta esta huella que tenemos con el pasado con una serie de conexiones que tienen que ver con ese mundo pasado que ya no está, pero a partir de la huella, por así decirlo, entramos en esas conexiones, ¿no? Algo decían aquí en el chat, antes de continuar. Cata dice como la dictadura y la Inquisición, que el que no intenta... Claro, justamente, bueno, qué bueno que lo mencionas porque hace poco fue el Día del Libro, ¿no? Y apareció en varias redes sociales esta cosa de quemar los libros, ¿no? Bueno, destruir también objetos, digamos, históricos por su significancia política. Se destruyó en algún momento el original de una de las primeras constituciones de Chile, por ejemplo, lo destruyeron, ¿no? Digamos, y vamos a ver un poco estas huellas, tienen una carga política, ¿ya? Tienen una carga política y por lo tanto, de alguna manera, pueden ser tanto ocupadas para justificar un cierto presente político, ideológico, etcétera, un cierto poder, como también pueden venir a cuestionar ese poder, ¿no? Ahí aparece lo que vamos a ver con Benjamin, la idea de la memoria de los vencidos, ¿no? Y cómo los testimonios de aquellos que fueron, por así decirlo, derrotados en la historia, vienen a desestabilizar esa especie de autojustificación que hace el poder de sí mismo ocupando a la historia. Y eso viene a ser de retratar la historia desde otro punto de vista. Y eso lo podemos conectar, por ejemplo, con todo lo que ha ocurrido con esta idea de votar monumentos, ¿no? En el fondo, cómo hay una especie de confrontación, un conflicto de las interpretaciones respecto a la historia, ¿no? Entonces, una huella, por así decirlo, y ahí viene esta idea que decíamos, la huella está sujeta a interpretación porque también en el fondo viene cómo yo interpreto esa huella, ¿no? Si el pasado no es un hecho positivo, así como entendemos los hechos positivos, digamos, de cosas que están dadas y que no se pueden modificar y que simplemente podemos describir y explicar, sino que el hecho histórico es más bien una especie de signo que tiene que ser interpretado. Entonces, vamos a ver que las huellas también tienen que ver con este trabajo hermenéutico y crítico del historiador de dar cuenta de una serie de conexiones que hay en torno a ese signo, ¿ya? Víctor. Sí, porque es igual a nosotros como filósofos, nos pega igual porque, por ejemplo, me acuerdo que siempre me decían que los textos que nos quedan de los griegos son como todos desde la banda oligárquica. Entonces tenemos a Platón, Aristóteles, como a los puros que eran de un bando político. Y los demócratas, todos, según Platón, eran puros giles, o no, no tenemos ni la mitad de lo que escribieron, como que quedan mencionados nomás. Sabemos que hubieron demócratas, pero no sabemos que nada más. Claro, justamente, mira, parece que estábamos conectados. Hoy día estaba viendo a un filósofo que es un filósofo youtuber que se llama Ernesto Castro. Él se lo recomiendo harto, tiene una clase muy buena sobre varios temas, digamos. Pero ha hecho ahora una seguidilla de clases sobre Platón, sobre las obras de Platón que las comenta. Y justamente estaba viendo la de la apología de Sócrates y él decía eso, o sea, pero es una cosa que ni siquiera uno puede achacar directamente a Platón, sino que en realidad uno podría decir quienes rescataron las obras de los filósofos griegos generalmente siempre fueron miembros de la oligarquía, e incluso uno podría decir hasta el siglo XIX, cuando se hizo todo un trabajo
filológico y todo, la gente que hacía eso no eran demócratas, ¿ya? Sino que eran justamente personas o vinculadas a la aristocracia o a la monarquía o a la oligarquía, que por lo tanto fueron, estos grupos dominantes fueron rescatando a los filósofos en el fondo lo que les permitía justificar su posición, y que probablemente eso tiene mucho que ver con que Demócrito, un filósofo del cual se sabe que tenía adscripción demócrata y que escribió mucho, quedan, digamos, muy poquitas obras, ¿no? Claro, ese digamos, es un problema. Y bueno, también si les interesa ese tema, es interesante ver cómo la historia de la filosofía, que siempre tiende a privilegiar estos grandes nombres, como una sucesión, no sé, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, ¿ya? Hay algunos autores que han pretendido hacer una contrahistoria de la filosofía. La más famosa es una de un filósofo francés que se llama, hoy se me olvidó justo el nombre. La contrahistoria de la filosofía es de Michel Onfray, ¿ya? También eso lo pueden encontrar en algunos sitios. Voy a escribir en el chat. Michel Onfray, ¿ya? Y él justamente hace toda una historia de la filosofía, pero rescatando, digamos, a los sofistas, a Demócrito, a los materialistas libertinos del siglo XVIII, a pensadores anarquistas, ¿no? que han sido, por así decirlo, vistos como filósofos menores dentro de este mainstream de la filosofía, ¿no? Que da cuenta también, digamos, de una manera de construir la historia de la filosofía en la que, así visto nietzscheanamente, hay ciertos intereses, digamos, de presentar la historia de la filosofía de esa manera, ¿no? Como una filosofía fundamentalmente que es una sucesión de Grecia a Roma, de Roma a Europa, ¿ya? E incluso la sucesión de pensadores, Italia, ¿ya? Como que fue donde partió las primeras manifestaciones capitalistas, después a Francia, Holanda, Descartes, qué sé yo, y después, siglo XIX, se concentra en Inglaterra, ¿no? Y luego se pasa a Estados Unidos. En el fondo, como esa concepción de la historia también tiene que ver con ciertos movimientos de los grupos dominantes en la historia, ¿no? Como la filosofía en el fondo en algún momento fue alemana, francesa e inglesa, ¿no? Eso era la filosofía. Bien, ya estamos en la hora. Bueno, esos tres elementos entonces señala Riquet como, digamos, como forma de, como ciertos dispositivos del tiempo histórico, el calendario, la generación y la huella, ¿no? Estos dispositivos sirven para poder pensar cómo es posible una historia, ¿ya? Es decir, cómo la historia se convierte después en el objeto de un conocimiento histórico, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta aquí porque mañana vamos a meternos en justamente qué haría posible estos dispositivos como el calendario, la generación y todo, que sería la historicidad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver desde el concepto de, bueno, de Heidegger y ahí ya con eso ir cerrando estos preliminares, porque ya tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir ver cómo se ha ido reflexionando sobre la historia dentro de la filosofía de la historia. Ya, muchachas y muchachos, gracias por la atención, que estén muy bien, que les vaya súper. Estamos Chao, profe. hablando. Chao, chao, Gracias. Chao, Daniel. profe, que le vaya bien.